de la fuerza y trabajarla de dos maneras distintas, una que nos llevaba al segundo principio y la otra que nos llevaba al concepto de impulso. Entonces vamos a ir recordando justamente lo que les estaba comentando. Esta es la clase que después le queda subida en el campus para que, si ustedes tienen alguna duda, las puedan volver a ver. Yo a veces les pregunto si acceden con comodidad al campus, ¿no? Pueden encontrar las clases porque como hay tantos pasos para hacer y el curso está dividido, por las dudas yo le pregunto si hay alguno que todavía no pudo, aunque ya pasó mucho tiempo, llegar a las clases. ¿Cómo les va con eso? ¿Sí? ¿Tienen acceso a las clases de la PowerPoint? Hola, ¿Lo profe, pueden buenos consultar? días. Yo sí, la verdad que encuentro todo perfecto, la verdad. De Entonces, las clases más convenientes, donde se encuentran los archivos, la verdad. las encuentran bien, ¿no? Porque como son distintas pestañas que hay que ir recorriendo, bueno, eso es lo que quería saber para quedarme yo tranquila, ¿no? Bueno, ya está. Me contestaron dos, ¿no? Son unos 11. ¿Qué pasa con los otros? Sí, sí, yo también, profe, yo encuentro todo. Están las Bueno, carpetitas. bueno, listo. Quería comentarles algo, pero eso me pasó. Bueno, allá aparecerá. Bueno, vamos aquí entonces de este tema, como les dije, casi última presentación. Y lo que les comentaba es, cuando presentamos el segundo principio de la dinámica de traslación, lo habíamos hecho a partir del concepto de fuerza, habíamos hecho este desarrollo para llegar a la expresión fuerza igual a masa por aceleración. Y después dijimos, si en lugar de trabajar con esta expresión pasamos la variación de tiempo al otro miembro, nos queda fuerza por variación de tiempo, es una nueva magnitud que se denomina impulso. Y el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Vamos ahora a ir a buscar su análogo en rotación, pero a partir de la misma idea, a partir de la expresión que planteamos para llegar al segundo principio, pero de la dinámica de rotación, que si ustedes recuerdan, lo vimos hace dos clases, lo estuvimos aplicando y habíamos dicho, ahora en lugar de fuerza sumamos momentos, porque las fuerzas están aplicadas a una cierta distancia del eje de giro. El momento de todas las fuerzas aplicadas es igual a la variación del momento cinético respecto del tiempo. Habíamos hecho los reemplazos convenientes porque el momento cinético L es momento de inercia por aceleración angular y habíamos llegado a la expresión del segundo principio de la dinámica. Momento de las fuerzas aplicadas igual a momento de inercia por aceleración angular. Ahora, la idea es lo mismo que comenté recién, pasar la variación de tiempo al primer miembro, nos queda momento de las fuerzas aplicadas por la variación de tiempo. Y así como antes, vuelvo al anterior, la fuerza por la variación de tiempo nos daba el impulso, aquí el momento de las fuerzas exteriores por la variación de tiempo nos da una nueva magnitud, que también se llama impulso como la otra, pero esto es impulso angular, porque no son fuerzas por variación de tiempo, sino
momentos, fuerzas por distancia, por variación de tiempo. Y ese impulso angular va a ser igual a la variación del momento cinético, es decir, momento cinético final menos momento cinético inicial. Y con esto, de alguna manera, estamos completando el paralelismo que hemos estado haciendo entre las expresiones que usábamos en la mecánica de traslación, la mecánica de la partícula y la mecánica de rotación, la mecánica del cuerpo rígido. Entonces vamos a terminar de completar ese cuadro que habíamos empezado a hacer, que habíamos ido completando. La clase pasada habíamos llegado hasta... Miren, porque acá se me corrió esto. Esto se me corrió. Cuando agregué unos renglones para agregar estos dos, este se corrió y este me quedó sin completar. Está, después lo completo y recién entonces lo subo. Acá iría trabajo igual a la fuerza por el desplazamiento y aquí iría el trabajo en rotaciones, momento de las fuerzas aplicadas por ángulo girado. ¿Está? Bueno, continuamos con lo que vimos en la clase pasada, que fue energía cinética para la traslación, ya presentada y usada en la primera etapa, energía cinética en medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía cinética en la rotación, un medio del momento de inercia por la velocidad angular. En este caso, si el cuerpo rota y se traslada, hay que usar la suma de las dos para la velocidad del centro de masa. Esta. Y por último, entonces, teníamos que el impulso de una fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento, y aquí entonces acabamos de presentar que el impulso angular, que es el momento por la variación de tiempo, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Estamos hasta aquí? ¿Por seguir? Sí, Bueno, vamos a necesitar un concepto que yo no me acuerdo si habíamos comentado o no cuando vimos la parte de estática, y que es el caso del cálculo del momento de una cupla. Cupla se le llama a un par de fuerzas de igual módulo, de igual dirección, pero de sentido contrario. Y la expresión para calcular el momento de la cupla es o una de las fuerzas aplicadas por la distancia que las separa. ¿Está? Como esto lo vamos a necesitar para usar en alguno de los ejercicios, por eso es que lo traemos ahora, lo recordamos de la parte de estática. El momento para una cupla es la fuerza por la distancia. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo de aplicación de lo que presentamos recién. Momento por variación de tiempo, vuelvo aquí, momento por variación de tiempo es impulso angular. Y el impulso angular es igual a la variación del momento cinético. Con esta expresión es la que vamos a estar trabajando en este ejemplo. Bien. Entonces, el ejercicio dice, tenemos un volante que tiene 100 newton. ¿Qué son esos 100 newton? ¿Peso o masa del volante? Les pregunto a ustedes. eso. El peso. ¿Por qué te diste cuenta?
Porque es newton y no kilogramos. Perfecto, porque es newton y no kilogramo. El newton es unidad de fuerza, por lo tanto, ese tiene que ser el peso, que es una fuerza del volante. Bueno, ese es el peso del volante y tiene 1 metro de radio. Y recibe la acción, dice, de una cupla de momento, ya lo da en ese momento, que es de 100 newton por metro. Hay que determinar el tiempo de actuación de esa cupla. Dice, si su velocidad angular pasó de un omega inicial de 6,281 1/segundo a un omega final, que es omega de velocidad angular final, de 12,56 1/segundo. Además, se aclara que el volante está formado por un disco macizo. Entonces, antes de empezar a resolverlo, pregunto, ¿qué información nos están dando al decir que el volante es un disco macizo? Que se trata de un cuerpo rígido. Sí, ¿cuál? ¿Cuál o qué expresión vamos a usar para calcular el momento de inercia? Si es un disco macizo, ¿con quién lo asemejamos? Una ¿Un esfera cilindro puede puede ser. ser? No, sí. ¿Cómo? ¿Un cilindro? Con un cilindro chato, ¿sí? Quiere decir que, ¿qué momento de inercia vamos a usar? Un medio por la masa por el radio al cuadrado. Bien, un medio por la masa por el radio al cuadrado. Vamos aclarando cuestiones. Este, pregunto, volviendo a lo mismo, de respecto de peso y masa. Si 100 newton es el peso del cilindro, ¿cómo calculamos o cuánto vale la masa? Lo podés dividir por la gravedad. Al peso lo divido por la gravedad y me da la masa. ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad. Bien, hagan la cuenta. ¿Cuánto da la masa? 100 kilos. 100 kilogramos. Entonces, recordemos, tenemos la información de la masa. Es 100 kilogramos. Tenemos el momento de inercia del cuerpo, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Bueno, a continuación vamos a pasar a resolverlo. Pero resulta que recién vi que entró Doroteo. Doroteo, vos hoy tenías que recuperar. ¿Me estás escuchando? Está escribiendo en el chat. Ajá. Reinicio PC, tengo problemas. Bueno, avísame cuando vuelvas a entrar, así te mando, te envío el recuperatorio. ¿Está? Bueno, me dice que vuelven unos minutos. Está bien. Continuemos entonces. Bueno, entonces, vamos a usar esta expresión, vamos a utilizar todos los datos que tenemos. Yo ya tengo en parte preparado aquí en el pizarrón la resolución. Me falta copiar los datos. Voy a anotar entonces. Voy a anotar con otro color. El volante que ustedes me dijeron que tiene una masa de 100 kilogramos. ¿Por qué usamos la masa y no el peso? Y porque el momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Esta, el radio
1 metro, el momento de la cupla me dice 100 newton por metro y las velocidades angulares. Omega 1, 6,28, 1 sobre segundo, y omega 2, 12,56, 1 sobre segundo. ¿Qué es lo que hay que hallar? La variación de tiempo que transcurrió mientras la velocidad cambiaba de un valor hacia el otro. ¿Está? Entonces tenemos todos los datos anotados. Ustedes ya deben de haber copiado el enunciado, supongo. Y dijimos, ¿qué es lo que vamos a usar? Bueno, vamos a usar esta expresión que es la que vincula el momento angular, el impulso angular, quiero decir, impulso angular con la variación del momento cinético. Momento cinético final menos momento cinético inicial. Como nos están pidiendo la variación de tiempo, por lo tanto, el impulso angular que nos lo dieron como dato va a pasar dividiendo y entonces nos queda para el momento de inercia, un medio de la masa para el radio al cuadrado, porque se trata de un disco macizo que es como un cilindro chato. Velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el momento. Bueno, reemplazamos la masa, el radio al cuadrado, la velocidad angular final, la inicial y el momento, que es tanto como 100 newton por metro. Bueno, acá será cuestión de que hagan todas las cuentas y me digan cuánto da esa variación de tiempo. Y después entonces analizamos qué pasa con las unidades. A ver cuánto da esta. ¿Están haciendo las cuentas? A mí me dio 2,99 o 3. ¿Cuánto? 3. 2,99 me dio. 2,99. Bueno, yo lo voy a anotar, pero voy a esperar que alguno más me diga el resultado. Sí, a mí también. Está Vale. bien. 2,99. Fíjense, el newton está formado por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero a su vez ahí tenemos otro metro. Por lo tanto, metro por metro se va con este metro cuadrado. Kilogramo se simplifica con kilogramo y nos queda 1 sobre 1 sobre segundo cuadrado. Se simplifica un segundo con el segundo cuadrado y la unidad que nos queda, como no podía ser de otra manera, porque estamos calculando variación de tiempo, si es que hicimos todas las cosas bien, es el segundo. ¿Está? O sea que a partir entonces de la expresión que vincula al impulso angular con la variación del momento cinético, hemos podido calcular la variación de tiempo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Se entendió, profe?
Como ven, siempre, yo vuelvo siempre con lo mismo, aparece metido el movimiento circular en todos los ejercicios, porque bueno, porque ahora los cuerpos rígidos están rotando. ¿Está? Bueno. Dejamos entonces este ejemplo y lo que vamos a pasar ahora es a, me salté una me parece. Ahora sí. Vamos a pasar al principio de conservación del momento cinético, así como en la parte de traslación habíamos visto el principio de conservación de la cantidad de movimiento. En aquella ocasión habíamos comentado que si no existían fuerzas exteriores aplicadas al sistema, entonces se conservaba la cantidad de movimiento. Aquí, adaptándolo a cuerpo rígido, lo que vamos a decir es que si el momento de las fuerzas aplicadas es nulo o si no existen fuerzas aplicadas exteriores que generen momento, entonces la variación de la cantidad de movimiento es igual a cero, es nula, y si esa variación es nula, significa que el momento cinético final es igual al momento cinético inicial. O sea, análogo al principio de conservación de la cantidad de movimiento, este es el principio de conservación del momento cinético. ¿Está? Bueno, como aplicación entonces de esta expresión, vamos a hacer el ejercicio siguiente, pero me van a esperar un ratito porque me parece que ahora está Doroteo. Sí, bueno. Sí, está. Vamos a ver. Voy a enviar el recuperatorio. Supuestamente dice que se envió correctamente. Fíjate en tu mail, Doroteo. Bueno, listo. Entonces, cuando lo termine, dentro de una hora aproximadamente, me lo mandás a mi mail. ¿Tenés mi mail? Bueno, para un poco. Me lo anoto. Listo, enviado. Bien, listo. Bueno, entonces, íbamos a hacer un ejercicio de aplicación. De ejemplo. Más que nada ejemplo, porque no vamos a poner muchos números ahí. Bueno, entonces vamos a ir leyendo el ejercicio. Un ejercicio parecido a este van a encontrar un montón, porque yo en este caso tomé del profesor de
física que está rotando sobre un taburete, un banquito giratorio, pero en forma similar a esta situación, cuando los patinadores o bailarinas que giran, acercando los brazos a los cuerpos, es decir, encogiéndose y de alguna manera realizando una reducción en su momento de inercia, modifican entonces su velocidad angular. Bueno, vamos a este ejemplo. Dice, un profesor de física se encuentra sentado sobre un taburete, como le decía, un banquito giratorio, rotando respecto a un eje vertical que pasaría por aquí, por el centro del cuerpo del profesor, y por el eje de giro del banquito, dice, con una velocidad angular inicial omega sub 0. El profesor mantiene los brazos extendidos y además, para complicar un poquito más la situación, en los extremos de los brazos tiene dos pesas, que aumentan de alguna manera su masa, su distribución de masas respecto del eje de giro. Esta dice, de manera que el momento de inercia del sistema formado por el profesor, el asiento del taburete y las pesas es J sub 0. Y dice, rápidamente encoge sus brazos, es lo que hace en esta segunda imagen, dice, de forma que el momento de inercia, al reducir los brazos y poner esas pesas junto a su cuerpo, el momento de inercia cambia. ¿Y qué es lo que le pasa? Se reduce a 1/3 del momento de inercia que tenía inicialmente. Entonces nos preguntan, ¿cuál será la velocidad angular final que tendrá el profesor? Entonces, el análisis que hacemos desde el punto de vista del principio de conservación del momento cinético es el siguiente. No hay alguien que haya ejercido, alguien o algo que haya ejercido una fuerza exterior sobre el profesor que genere un momento exterior en un cierto tiempo. Por lo tanto, el momento aplicado es nulo porque no hay fuerzas aplicadas. Si esto es nulo, la variación del momento cinético es nula, y si esa variación es nula, quiere decir que esta resta igualada a 0 nos está indicando que el momento cinético final por la velocidad, el momento cinético final es igual al momento cinético inicial. Entonces, partiendo de esta igualdad, como tenemos para reemplazar los momentos cinéticos, podemos sacar la relación entre las velocidades. A ver si lo pueden plantear y me dicen cuál es la relación entre las velocidades. Tienen que hacer ustedes, ¿eh? ¿Sí? Hicimos esto es 0. Y es igual entonces al
momento cinético final menos el momento cinético inicial. O sea, planteamos esto y reemplazamos el J inicial, no, el J final, el angular final, ¿sí? Queda algo parecido a esto. Entonces, ¿qué se les ocurre a partir de aquí? Paso dividiendo la JF. ¿Cómo? Paso dividiendo JF. JF pasa dividiendo, bueno, puede ser. Vamos a decir, la velocidad angular final resulta ser el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial sobre el momento de inercia final. Pero en el ejercicio nos dieron una información respecto del momento de inercia inicial. ¿Cuál es del final respecto al inicial? Es un tercio. Bien. La final es un Voy a tercio de la pasar inicial. JF, pero JF es el inicial dividido 3. Y entonces, ¿no? Esto es, Sí, no se puede simplificar. se puede simplificar, sí, se puede simplificar, y nos da que la velocidad angular final es, Igual a la inicial sobre 3. sobre 3 No, Ah, no, velocidad angular por 3. No queda profe. 3 por por 3. O sea, disminuye el momento de inercia de la misma forma, tiene que aumentar la velocidad angular. ¿Para qué? Para que la igualdad se mantenga. ¿Está? Quiere decir que al reducir el momento de inercia, empezó a girar muchísimo más rápido. ¿Está? Como de alguna manera se observa en, bueno, en esta figura, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en la facultad, en el laboratorio, hay un taburete como ese, están las masas y muchas veces se suele hacer la experiencia para que ustedes vean, sientan lo que ocurre en esa situación, ¿sí? Bueno, este entonces es un ejemplo de aplicación del principio de conservación del momento angular. Esto ya está, lo puedo retirar. Sí, profe. Así como con el principio de conservación de la cantidad de movimiento, habíamos visto aplicaciones que eran los choques y habíamos visto distintos tipos de choques. Aquí ocurre algo similar. También la aplicación del principio de conservación del momento cinético se aplica en los choques. Pero el único tipo de choque que vamos a analizar en este caso es el choque plástico. ¿Ustedes recuerdan? En el choque plástico teníamos dos cuerpos separados que en el impacto quedaban juntos, ¿está? Por eso lo de plástico. Aquí va a ocurrir algo parecido, así que vamos un poco a presentar esa situación. ¿Está? Entonces, tenemos aplicación del principio de conservación del momento cinético, un choque plástico.
cinético. ¿Está? Vamos a trabajar con la expresión que ya comentamos, ¿sí? Momento de las fuerzas exteriores es nulo, la variación es nula, por lo tanto, el momento cinético final es igual al momento cinético inicial. Ese es el principio de conservación y vamos a ver cómo lo utilizamos en un choque plástico donde inicialmente los cuerpos están separados, cada uno con su respectivo momento de inercia y luego del impacto quedan juntos. Se suman los momentos de inercia e interviene una única velocidad final, similar a cómo ocurría en el choque plástico en la parte de mecánica de traslación. Como un ejemplo, se ha indicado aquí dos discos, dos platos que están girando respecto de este eje. Esta sería la situación inicial. Tengo al plato con momento de inercia J1 que está girando y tiene velocidad angular omega 1 y tengo al plato con momento de inercia J2 que está girando con velocidad angular J2. Está en un determinado instante, el plato 2 resbala y cae sobre el plato 1 y los dos entonces continúan girando juntos. Quiere decir, cuando se acoplan, el momento de inercia total del conjunto es el momento de inercia del 1 más el momento de inercia del 2. Y juntos, después de este choque, donde se produce el acoplamiento de los dos platos, continúan girando con una cierta velocidad angular omega final. Entonces, así la situación nos pueden pedir la velocidad angular final o pueden darnos la velocidad angular final y pedirnos una de las velocidades angulares inicial, ¿está? Pero todo se plantea a partir de la presentación del principio de conservación del momento cinético. Además, otro detalle a tener en cuenta es que los platos pueden estar girando. El plato con momento de inercia J1 y el plato con momento de inercia J2 pueden estar girando con velocidades angulares en el mismo sentido o velocidades angulares en sentidos distintos, en cuyo caso, en lugar de sumar, hay que tener en cuenta el signo de las velocidades y una vez elegido un sentido de giro, la que esté girando en sentido opuesto va a tener que ir restando, ¿está? Y cuando estén juntas, bueno, cuando estén juntas sí, las dos van a girar con el mismo sentido, ¿está? Me siguieron hasta aquí con esta aplicación del choque plástico en cuerpo rígido. Sí, ¿O sí, quieren consultar algo? se entiende. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con todo lo que había que comparar paralelamente con la parte de mecánica de la partícula. Ahora entonces van a continuar haciendo ejercicios de aplicación de lo que vimos hoy, y a lo mejor aparece algo visto en la clase pasada, porque yo mal no recuerdo, tenían alguna tarea pendiente, ¿no es cierto? En el ejercicio de los tres cuerpos que rotaban por un plano inclinado, algo había quedado pendiente. Habían calculado
las velocidades, algo había quedado pendiente. Creo que la cual llegaba primero a la base del plano. Bueno, no sé, lo repasan después. Y bueno, y vamos con los ejercicios de aplicación entonces de lo que vimos hoy. Como les comentaba, el tema está casi terminado. ¿Por qué? Porque nos falta ver la parte de lo que se denomina péndulo compuesto o péndulo físico. Pero para poder llegar al péndulo, primero tenemos que presentar la parte correspondiente a movimiento oscilatorio, que es lo que vamos a dar el próximo martes. Después de dar todo movimiento oscilatorio, recién podemos presentar los péndulos y dentro de los péndulos el péndulo que es el péndulo compuesto porque se trata de un cuerpo rígido que está oscilando. ¿Está? Así que bueno, ese es el comentario que les quería hacer. Y ahora entonces pasamos a hacer la parte de ejercitación. ¿De acuerdo? Bueno, listo, Oscar. Te voy a Bueno, poner, porque creo que no está lo de compartir pantalla. Ahora sí. bien. Bien, vamos a resolver este ejercicio con la ayuda de ustedes y lo que vimos hoy. En esta situación tenemos un volante que tiene estas características, ¿no? Tiene de radio 1 metro y de masa 10 kilogramos. ¿Qué me dice el ejercicio? Que está en reposo y bajo la acción de una cupla durante 10 segundos adquiere 600 RPM. Entonces, repito, tengo este volante, me da las características de radio 1 metro y una masa de 10 kilogramos. Me dice que está en reposo inicialmente. Luego de una cupla, que es aplicada durante 10 segundos, pasa a 600 RPM. Me pide el momento angular. Bien, en función de lo que vimos, ¿qué ecuación podríamos utilizar? Bien, en función de lo que explicó Alicia recién, podemos aplicar esta igualdad, ¿no? Donde el momento angular por el tiempo, ¿me están siguiendo hasta acá? No sé si no los escucho. Sí, sí, profe. Ah, ¿Me podría mostrar de vuelta los datos de lo de la cupla? sí. Vamos de nuevo. Yo tengo un disco, un volante, ¿eh? Es un rígido, un cuerpo rígido, que es un cilindro. Digamos, un volante es un cilindro finito. Me da las características. Radio 1 metro y una masa de 10 kilogramos. Me dice que este volante inicialmente está en reposo. Pero ¿qué pasa? Se le aplica una cupla durante 10 segundos. Y el volante, al aplicarse una cupla, ¿qué ocurre? A girar. ¿Se genera, claro, un momento se genera o no? Sí, ¿y qué pasa con el disco? Gira, sí. Gira, gira.
Esa fuerza se aplica durante 10 segundos, esta cupla. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a girar y en ese tiempo va a tomar una velocidad final de 600 RPM. Lo que me piden es el momento angular. Entonces, bueno, como explicó Alicia, ¿sí?, puedo utilizar esta ecuación, donde me relaciona velocidad angular con momento de inercia respecto del tiempo, que es los datos que me dan. De acá, el momento angular no lo tengo, el tiempo lo tengo, y la velocidad inicial, ¿cuál sería? Ese Cero. dato me lo dan también. 0 porque está en reposo. 0. O sea que solo tengo velocidad final. Entonces, ¿sí? Fíjense, velocidad inicial es 0, entonces la puedo eliminar. Solamente me queda momento de inercia por velocidad angular final. De acá puedo despejar mi incógnita, que es el momento. Ahora, la velocidad angular final no me la dan en radianes sobre segundo. ¿En qué me la dan? ¿Me dan la velocidad final? No, te En dan qué? los El dato RPM. en revoluciones por minuto. ¿Cómo tengo que hacer para poder usarlo en mi ecuación, que está representada en velocidad angular? ¿Cómo Sería lo paso? 2pi por los 600. Ah, no, pero está en RPM. Hay que pasarlo a segundos, ¿no? A segundo, ahí está en minutos, exacto. Entonces, Lo íbamos, divido por 60. claro, si está en minutos lo divido por 60. Entonces, yo tengo este dato, 600 RPM, vueltas por minuto sería, 600 vueltas por minuto. Yo necesito pasarlo a radianes, entonces lo multiplico por 2pi. Pero como está en minuto y yo lo necesito en segundos, lo divido por 60. Me va a quedar así. ¿Está bien? Ahora lo tengo ya expresado en velocidad angular y lo reemplazo acá. Por otro lado, el momento, la inercia de un disco ya sabemos que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, que como vimos al principio son datos. Entonces, reemplazo todo por los valores que conozco. Entonces me va a quedar un medio, la masa vimos que era 10, el radio vimos que era 1 metro, entonces me queda 1 metro al cuadrado. La velocidad angular final vimos que era 2pi 600 sobre 60, dividido el tiempo, que el tiempo era 10 segundos. Vamos a ir mostrándolo ahí. Ahí está. Bueno, ¿cuánto me da eso? Acá tengo masa en kilogramos, radio metro cuadrado. La velocidad, acá me faltó. Acá sería 1 sobre S, ¿no? Las unidades. ¿Cuánto da esa cuentita?
31,41 me dio. Este 10 se va con este 10. ¿Mm? Este 0 se va con este 0. Puede ser que dé 31 o 314, verifíquenlo. A mí también me dio 31,41. Bueno, entonces me olvidé de ponerle la coma. Profe, ¿qué sería el 1/10? 1 sobre 10 es el tiempo en que se aplicó la cupla. Fíjate que inicialmente es el momento angular por el tiempo. Sí, ya Acá entendí. despejo el Claro. tiempo y me queda acá abajo. Entonces me queda velocidad sobre el tiempo. Lo acomodé para poder calcularlo de esta forma. Claro, está bien. Entonces da 31,4. Me olvidé la coma entonces. Ahí está. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuáles serían las unidades del resultado? Las unidades. Bien, ¿qué me queda acá? Kilogramo, metro cuadrado. Vamos a escribirlo. Me queda. Esperen que voy a poner el lápiz. ¿Qué me queda acá? Lo voy a escribir en rojo. Me queda kilogramos. ¿Qué más? Anda cantándome. Metros al cuadrado sobre Metros, segundos. metros al cuadrado. No, míralo bien. La velocidad angular, ¿en qué unidades tiene? Está en segundos. 1 En sobre segundos. Y acá tengo el tiempo también. Ah, sí. Entonces, ¿qué me queda? Kilogramos por metros al cuadrado nomás. No, Segundos al cuadrado, perdón. ahora sí. Segundo al cuadrado. Bueno, pero yo no puse ok. eso. ¿Qué unidades utiliza ¿Cómo hice para pasar a esto? Pasó a Newton por metro. ¿Y qué es Newton? Newton sería, acá este cuadrado, en realidad sería ahí. ¿Y esto qué es? Eh, Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Fuerza? No. ¿En qué unidades? Sí. ¿Qué unidad es esa? Kilogramo, perdón, metro sobre Newton. segundo. Newton. Entonces me queda Newton por metro. Ok, gracias. Ahora sí. Bueno, acá tienen el ejercicio completo. Ahora sí. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, vamos a hacer el próximo. A ver, Oscar, quiero Sí, hacer un recordatorio antes de dale. pasar al otro ejercicio. Les recuerdo que la próxima clase, 14 de septiembre, recuperan leyes de conservación y los que tienen que recuperar son Carnero, Cusmay, Del Duca, Heredia y Rimoldi, que, bueno, con el que ya me contacté ayer, ¿no? Bueno, quería recordarles por las dudas. Listo. Muy bien. Bien. Este es similar. Acá me dan como dato un volante que tiene
de masa 1000 kilogramos y de radio medio metro. Acá me dicen también que este volante parte no del reposo, sino de 600 RPM. Me dan la velocidad inicial. Y me dicen que durante 10 segundos se aplica este momento, 98 Newton metro. ¿Qué me piden? La velocidad angular final. ¿Qué les parece que podemos hacer? Repito, me dicen que es un volante, por lo tanto es un cuerpo rígido que es un cilindro. Me dan la masa, me dan el radio. Me dan la masa, me dan el radio. Y me dicen que tiene una velocidad inicial, pero me la dan en RPM. Me dicen que durante un tiempo, en este caso 10 segundos, se va a aplicar un momento 98 Newton metro. Me piden la velocidad angular final. ¿Qué les parece? Usamos la misma fórmula de recién. La misma, o sea, esta. Bien, ¿y ahora? Disculpe, profe, ¿cuál es el dato que está a la derecha? Dice 10 segundos. Es el tiempo. Ah, no veía bien el... ¿Qué tiempo es ese? Es el tiempo en que se aplica ese momento, de 98 Newton metro. Durante todo ese tiempo se aplica ese momento. ¿Y qué va a pasar con la velocidad? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Debería aumentar, ¿no? Debería aumentar. Bien, entonces... Y ahí falta, podríamos reemplazar todos los valores, ¿no? Y claro, tengo que Faltaría nada despejar más que... solamente la velocidad angular final, ¿no? Pero ¿qué Claro. pasa? ¿Cómo tengo expresada la velocidad inicial en RPM? Igual que antes, ¿qué hago? Hay que dividir por 60 y multiplicar por 2pi, ¿no? Bien, eso es lo que hago acá. La velocidad inicial, angular, es 2pi por n, que es 60 en este caso, dividido 60 para que me quede en segundo, me queda 2pi. Entonces, bueno, de acá despejo la velocidad angular final y reemplazo por los datos que conozco. Acá yo lo que hice es, como J es un medio de la masa por el radio al cuadrado, tengo el dato de la masa que es 1000, el radio era 0,5 y multiplico. Un medio de 1000 por 0,5 al cuadrado me da 125. Y eso es lo que hago para reemplazar acá. Acá no puse las unidades. Es 98 Newton metro por 10 segundos. J es 125 kilogramos por metro cuadrado por 2pi, esto es segundo a la menos 1, sobre 125 kilogramos metro cuadrado. Bueno, hagan esa cuentita a ver si les da lo mismo. Me olvidé una coma de nuevo. Acá es 500 por 0,25. Me da 125, eso está bien. Bueno, a ver si les da lo mismo que a mí. $14,12 me da. Bueno, a mí también.
Ahora bien, una cosa que les pueden pedir, se puede llegar a pedir, es que me digan en cuántas vueltas por minuto quedó. Fíjense, 2pi son 628, ¿no? Aumentó, como bien pensamos que iba a pasar. Ahora, de 60 a cuántas RPM pasó. ¿Cómo hago para calcularlo? Dividís por 2pi. Dividido por 2pi. Entonces, sabemos que la velocidad angular es 2pi por n sobre 60, para que me quede de espejo de acá n, y como dijo acá la compañera, es la velocidad angular sobre 2pi. Bien, lo calculamos, era 14,12 por 60 sobre 2pi, ahí me dicen cuánto es. Bueno, ¿y cuánto dio? $134,83. Bien, más o menos 135. Ahora vemos el ejercicio completo. Todos los ejercicios de, digamos, aplicando estos principios, tienen más o menos las mismas características. Le van a cambiar los datos, le van a variar la presentación, pero bueno, más o menos todos van a andar por acá, por lo menos los que están en la guía. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien? Bueno, ya está, ya lo tienen. Vamos a otro. A ver cómo lo presento. Bueno. Bueno, Alicia presentó este. Justo había elegido el mismo. Vamos con datos. Son dos cuerpos, son dos cilindros también. El de abajo, M1, está girando con esta velocidad angular, 20,91. El de arriba, fíjense que no gira. Una consulta, a ver, ya lo habíamos mencionado la otra vez, pero siempre es una ley que se utiliza. Si está girando y el vector velocidad angular es para arriba, ¿en qué sentido está girando? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Y cómo me doy cuenta? Sería en sentido antihorario, ¿no? Viendo la pantalla, ¿no? O sea, ¿Qué haría? ¿Hacia dónde? ¿Cómo me doy cuenta?
¿Qué puedo saber? Digamos, es la ley del tirabuzón o de la regla de la mano derecha. ¿Sí? Sería que estaría girando así, fíjense, para que el pulgar esté para arriba, ¿sí? Fíjense los dedos, tiene que girar así, o sea, de izquierda a derecha, ¿no? Si girara al revés, así, sería hacia abajo. Bueno, nada, es un comentario, una anécdota nomás. Es una regla que se suele utilizar, la de la mano derecha, entonces giraría de izquierda a derecha. Y a ver si lo puedo dibujar. Sería así, ¿no? Ahí. ¿Se ve? Si gira así, el pulgar me queda para arriba. Entonces está girando en este sentido. En un momento dejo caer el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 y me va a quedar un conjunto. ¿Sí? Como dato me dan el momento de inercia de cada uno de los cuerpos y me preguntan la velocidad final del conjunto. ¿Qué va a pasar con la velocidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué les parece? Y probablemente Disminuye. disminuya. Seguramente va a disminuir. ¿Qué aplico para poder calcular esto? Para poder calcular la velocidad final. ¿El choque plástico? Sí. ¿Y qué pasa en un choque de estas características? ¿Qué se conserva? Van a tener la misma velocidad final Sí. y la masa se suma. Bueno, sería los No es momentos de la inercia. masa inercial. Claro. En este caso, ¿qué sería? La masa inercial. Entonces me va a quedar que se va a conservar esta relación masa inercial por velocidad angular inicial, masa inercial por velocidad angular final. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, primero solamente está girando el cuerpo 1. Entonces, momento de inercia 1 por velocidad angular inicial del cuerpo 1, que sería esta de acá, de 20,91. Cuando dejo caer el otro cuerpo, ¿qué es lo que aumenta? El momento de inercia del conjunto. Entonces, para poder mantener la igualdad, ¿qué va a variar? La velocidad angular final. Si no, esto no se mantiene. Bien, fácilmente de acá despejo omega f, ¿no? Velocidad angular final. Bien. Bueno, háganlo ustedes y comparamos a ver cuánto le da. Bien, tienen todos los datos. ¿Cuánto da omega f? A ver si coincide con lo que me da a mí. 2,3. 2,3. Bien, yo despejé también velocidad angular final, me queda eso, reemplazo los valores y el cálculo me da 2
2,3, 2,32. Bien, algo que me pueden llegar a pedir es la variación de energía cinética. ¿Cómo la calculo? ¿Qué me dicen? Fíjense, ¿qué pasó con la velocidad? Disminuyó bastante, de 20 a 2. ¿Cómo calculo la energía cinética? ¿Qué les parece? Y después la variación. Esta sería solo energía cinética de rotación. Sí, ¿cómo la calculo? Muy bien. La final menos la inicial. Ok. O sea, Y un medio un por el medio. momento de inercia Sí, por la velocidad angular inicial perfecto. y después lo mismo con la final. Y eso es lo que calculo acá. Un medio del momento de inercia por la velocidad angular inicial de los dos cuerpos. Pero ¿qué pasa? El cuerpo M2 estaba en reposo, entonces da 0. Y bueno, calculo, reemplazo valores y calculo. Verifiquen si les da lo mismo que a mí. 2,18. Esta es la energía cinética inicial. ¿Les da lo mismo? Bien, ¿y cómo? 2,18, profe. Perfecto, coincidimos. Los que le iba a decir, la final, ¿cuál sería entonces? Ya calculamos la inicial. ¿Y la final? ¿Cómo la puedo calcular? Con la velocidad angular final que obtuviste. Al cuadrado, ¿pero por qué? Porque los cuerpos ahora están juntos. Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, es un medio del momento de inercia, en este caso del conjunto, porque ahora, como dijeron ustedes, está unido por la velocidad final al cuadrado. Bien, si yo hago, entonces, ahora sí puedo hacer la final menos la inicial. Si no me equivoqué en los cálculos, da eso. Otra cosa que les pueden pedir en los ejercicios. Bien, vamos a mostrar todo. Bien, acá lo que puede ocurrir, como les decía Alicia, es que estén girando los dos o que uno gire en sentido contrario al otro. Y bueno, en esos casos los tienen en la guía para poder calcular y verifican a ver los resultados. Pueden usar este de referencia. ¿Alguna duda acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Después chequen los valores. Bueno, vamos a hacer este.
Bien, ¿qué es esto? Es un nene, un chico, que va corriendo hacia una calecita, ¿vieron de esas de la plaza que están fijas? Y se sube a la calecita. La calecita está en reposo y el nene viene en velocidad. Se trepa bien al borde de la calecita. ¿Qué datos tengo? El chico tiene una masa de 25 kilogramos y, digamos, viene con una velocidad de 2,5. Estos son los datos del chico. Viene corriendo con esta velocidad. Y la calecita sabemos que tiene un radio de 2 metros, ¿eh? Y 500 kilogramos metro cuadrado de momento de inercia. ¿Qué se pide? A ver, ¿qué podemos pedir? ¿Qué les parece? La velocidad final del conjunto. Tengamos en cuenta que el chico va a quedar bien al borde de la calecita. Entonces, si el chico viene corriendo y se trepa a la calecita con esa velocidad, ¿qué va a pasar con la calecita? Va a rotar. Va a rotar. Bueno, eso es lo que queremos ver, con qué velocidad va a rotar. ¿Qué puedo utilizar de lo que explicó Alicia? ¿Qué se conserva en esta, si se monta el chico en la calecita? ¿Qué se debería montar? Perdón, ¿qué se debería mantener? La velocidad angular final. ¿Qué se debería mantener? ¿Qué cosa? ¿La cantidad de qué? Les tiro una ayudita. ¿La cantidad de qué? Energía. ¿La cantidad de qué? Yo voy a decir de momento. Pero Vamos a calcular la cantidad de momento angular, de movimiento angular. Fíjense, vamos a calcularlo así. ¿Qué es L? Ahí que vimos con Alicia. el momento cinético. Bien, ¿cómo la calculo? L. Esto está calculado justo en qué momento. ¿Y esto de quién es? Si tengo la velocidad angular, que yo se las doy acá como dato. Es la del chico. ¿En qué momento justo lo estoy calculando acá? ¿En cualquier lugar? Sería R. en la punta de la calecita. Exactamente. Entonces lo que yo estoy calculando acá es la cantidad de movimiento angular respecto del centro de la calecita. Porque como bien dijo el compañero, es justo al borde. Entonces, si yo calculo eso, me va a dar 25, que era la masa del chico, 2,5, que es la velocidad que venía el chico, la velocidad tangencial, y el radio. El radio dijimos que era, era 2 metros, no 0,2. Discúlpenme. Acá hay un error. Esto es 2. Bien, si hago esta cuenta, 25 por 2 por 2,5, esto me da 125. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende lo que calculé?
Ahora, la pregunta es, si me dan de dato el J de la calecita, cuando se le agrega al chico, ¿cómo me va a quedar? Va a quedar del conjunto. ¿Se modifica el J? ¿El momento de inercia? Serían los dos sumados. Los dos sumados, muy bien. Entonces, digamos, para poder tener en cuenta la igualdad, tengo que tener el momento de inercia del conjunto. Entonces lo calculo. ¿Qué me dice Steiner? Bueno, cuando está en la punta, el chico va a tener un momento de inercia que va a ser masa por el radio al cuadrado. Y el momento de inercia de la calecita me la dan de dato, que es 500. Entonces reemplazo valores. La masa era 25, es 25, estos son kilogramos, y el radio son 2 metros. 2 al cuadrado es 4 por 25, 100, más 500, 600. ¿Esto qué es? Es el momento de inercia del conjunto. El chico más la calecita. ¿Y ahora qué sé? Que cómo va a ser el momento angular inicial, la cantidad de movimiento angular inicial y la final. ¿Cómo van a ser? Tienen que ser iguales, ¿no? Iguales. Entonces voy a tener la inicial, que es solamente con el chico, y después la final, que va a ser la del conjunto. Entonces reemplazo. La inicial es la que vimos. La masa del chico por la velocidad del chico, por el radio, va a tener que ser igual a la del conjunto por la velocidad angular final. Esta ya la calculamos, me daba 125. Este J, también lo calculamos, me da 600. ¿Qué hago de acá? Despejo la velocidad angular final, me va a quedar 125 sobre 600. Revisemos los datos, las unidades. Esta era kilogramos, metro sobre segundo por radio cuadrado. No, perdón, metro por metro cuadrado. Bien, si hago la cuentita, a mí me dio 0,2. Bueno, otra forma de ver el ejercicio. Bueno, Alicia, con esto más o menos barrimos algunos de los ejercicios. Voy a hacer una pregunta. Doroteo, ¿ya entregaste? No sé si estará escuchando Leo, trabajando. Ah, estaba recuperando. Sí, sí. Bueno, supongo que después lo enviaré a mi correo. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con la clase de hoy. Tienen para practicar respecto de